compartir el aire cuando no te quede aliento. Y bienvenidos de nuevo a este primer congreso de personas con cáncer y familiares. Espero que la mañana haya sido provechosa y hayáis aprendido muchísimo y sobre todo hemos tejido también esas redes entre todos los pacientes de cáncer donde yo también me encuentro. Yo he tomado buena nota de todo y además me llevo muchos deberes para hacer a casa. Os vamos a dejar con los talleres, que sepáis que los talleres son libres, podéis entrar a uno u otro e incluso estar en un taller y ver otro que se esté desarrollando paralelamente y que queráis entrar. Ya sabéis que la navegación a través de esta plataforma es muy fácil, a la izquierda están todos los mandos, todos los iconos donde podéis incluir y que además todo esto se va a quedar en este canal durante meses, así que vamos a poder seguir viéndolo. Así que os dejo que disfrutéis de estos talleres y luego nos vemos. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al taller de Nutrición, Gastronomía y Cáncer. Muchísimas gracias, Mabel, por la presentación. Os animo a que os quedéis durante esta hora conmigo. En esta hora lo que os voy a mostrar es cómo llevar una alimentación sana y equilibrada. También contaremos con el testimonio de un paciente que nos contará cuáles fueron los efectos gastrointestinales que tuvo durante el tratamiento y que le impedían llevar una correcta alimentación. Y por último os he guardado una sorpresa, un vídeo con un chef 3 estrellas Michelin, con Ricardo Sanz del restaurante Kabuki. Así que sin más, comenzamos y os animo a que os quedéis conmigo durante estos 60 minutos que va a durar el taller. Bueno, aquí traemos la representación de un plato de Harvard, porque lo que está claro es que tenemos que seguir una dieta variada, equilibrada, una dieta mediterránea. Pero muchos os estaréis preguntando, ¿qué es una dieta mediterránea, Sonia? Porque realmente no nos queda del todo claro. Realmente cuando hablamos de dieta mediterránea hablamos de una dieta rica en frutas, en verduras, hortalizas, en cereales integrales y baja en grasas y carnes rojas. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de este plato, que es un plato que creó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y luego versionó la Universidad de Harvard, vamos a ver qué es lo que tiene que aparecer en nuestras comidas principales, en desayuno, comida y cena, y deteniéndonos muy bien en cada uno de estos grupos de alimentos para ver cuáles son los más beneficiosos para nuestra salud en cualquier fase de la enfermedad y del tratamiento. Como veis aquí hay 3 partes en este plato muy bien representadas. En una mitad tenemos como 2 cuartos perfectamente representados. El primer cuarto superior son los hidratos de carbono, que lo conforman tubérculos y cereales, como veis ahí. El otro cuarto más inferior son las proteínas y, como veis, la mitad de nuestras comidas deben ser frutas y verduras. Realmente son las principales protagonistas de nuestra dieta. Vamos a ir viendo grupo por grupo para que veamos cuáles son los alimentos más aconsejados en este caso. Como vemos aquí en la parte de los representantes de los hidratos de carbono tenemos tubérculos y sobre todo cereales. Y los cereales no nos referimos a los cereales del desayuno, nos referimos al pan, a la pasta, al maíz, al cuscús, al arroz en este caso. Sí que es importante que respetemos ese 25% de hidratos, que no los eliminemos totalmente de nuestra dieta, que esto es un mito que también se ha escuchado, que debemos eliminar los hidratos cuando estamos en tratamiento y no es cierto, hay que seguirlos respetando. Y sí que hay una consideración bastante importante y como veis aquí la mayoría de nuestros cereales son en versión integral, así que os animo a que hagáis este pequeño cambio que sí que se va a notar muchísimo y va a repercutir muchísimo también en vuestra salud. Si vamos a la parte de las proteínas es un grupo muchísimo más complejo, como vemos lo conforman pescados, carnes, huevos, lácteos y legumbres. Vamos grupo por grupo disgregando qué consideraciones debemos de tener en cuenta. En cuanto a los pescados, Sonia, ¿pescados azules, pescados blancos? Me soléis preguntar. Pues sí es cierto que deberemos tener un mayor consumo de pescados azules, ya que son más ricos en omega 3 que los pescados blancos. Pero esto no tiene que suponer en ningún caso ningún agobio. Si no nos gustan los pescados azules o debido a los tratamientos tenemos sabor metálico y no soportamos el sabor de los pescados azules, que es algo bastante frecuente, podemos optar perfectamente por pescados blancos. También tienen omega 3, lo que pasa que tienen en menor proporción que los pescados azules. Si hablamos de las carnes, aquí tenemos representado mediante el pollo, que es una carne blanca. Sí es verdad que deberemos aumentar el consumo de carnes blancas frente a carnes rojas.
Es cierto que en carnes blancas tenemos sobre todo como representación el pollo, el pavo y el conejo, que son las principales carnes blancas y que menos grasa tienen, pero no por el hecho de ser carnes blancas debemos de obviar el contenido graso. Entonces os animo a que antes de cocinar eliminéis toda la grasa visible que podáis encontrar en este tipo de carnes. En cuanto a las carnes rojas, hay que limitar su consumo. No hablamos de eliminarlo, sino de simplemente limitarlo a 2 raciones diarias, a 2 raciones semanales de 250 gramos cada una. Es decir, hablaríamos de 500 gramos como muchísimo a la semana. Cuando elijamos una carne roja, una ternera de buena calidad, y si elegimos el cerdo, que sean partes del cerdo con menor contenido graso, como la cinta de lomo fresca y el solomillo. Si seguimos avanzando aquí en esta zona de las proteínas, vemos también representado como una principal fuente de proteína los huevos. No hay evidencia para decir que no se pueden consumir un huevo al día, no hay ningún problema, y la evidencia científica lo que nos dice es que no hay un aumento del riesgo cardiovascular si consumimos un huevo diario. Más así si queremos consumir sus claras, que son muy bajas en grasas y súper ricas en aporte proteico. También vemos aquí los lácteos, tenemos la leche, el yogur natural y nos faltaría el queso fresco. Estos son los 3 lácteos de elección, que son los que menos contenido en grasas tienen y que nos aporta un aporte de calcio y proteína suficiente durante el día. Podemos consumir unas 3 raciones diarias, sería lo recomendable. Como veis, aquí no hay cabida a los quesos curados, a las mantequillas, etcétera. Es cierto que los quesos curados son muchísimo más grasos que el queso fresco, aunque tiene un alto índice en calcio y proteínas. Por lo tanto, no es un lácteo de consumo diario como el yogur, la leche y el queso fresco, pero sí que lo podemos consumir pues un día en semana o de forma muy ocasional. Las mantequillas mejor evitarlas a un consumo muy puntual. Y si seguimos avanzando también aquí en el grupo de las proteínas, vemos las legumbres. Fijaros que las legumbres es muy curioso, porque las legumbres prácticamente su aporte proteico no es que sea la principal parte o la principal componente, ¿no?, de toda su matriz alimentaria, pero es cierto que se trata de una proteína de tan alta calidad que se recomienda que como consumo de fuente de proteína. Si además junto a la legumbre consumimos un puñado de cereal, como es añadir un puñadito de cuscús a los garbanzos, por ejemplo, añadir un puñadito de arroz a las lentejas, juntar un poquito estos 2 grupos de alimentos, vamos a obtener una cadena aminoácida completa. Y sin más, seguimos avanzando en esta mitad que está perfectamente representada y que representa el 50% tanto en desayunos como comidas como cenas. Y son las frutas y verduras. Y os estaréis preguntando, Sonia, ¿qué frutas, qué verduras? Sobre todo yo, que soy paciente oncológico, ¿cuáles son las que son más recomendables? No hay frutas o verduras y hortalizas que se recomienden por encima de otras. Aquí siempre digo que no por el hecho de consumir todos los días un aguacate o un tomate estamos haciendo bien, sino que lo que tenemos que hacer es variar, como tenemos aquí, que tenemos toda la mesa y todos los alrededores llenos de muchísimos tipos de frutas y verduras, porque cuanto más variado sea, mejor. El hecho de consumir solo un único alimento lo que nos está haciendo es que desplacemos el consumo y el aporte nutricional que nos aportan otros tipos de frutas y verduras. Por lo tanto, cuanto más variedad, muchísimo mejor. Si estamos en el desayuno, es cierto que esta parte irá más representada por frutas. Si estamos en comida o en la cena, irá más representado por verduras. Pero nunca os olvidéis, tanto en comida como en cena, de intentar meter, si no es en el mismo plato, justo de postre una pieza de fruta, porque su alto contenido en vitamina C, que está presente además en todas las frutas, nos va a hacer absorber muchísimo mejor el hierro que contienen estas verduras. Y tenemos por aquí también los aceites, y es que hay que tener en cuenta con qué tipo de grasas vamos a cocinar. Lo principal, aceite de oliva virgen, no hace falta que sea extra, con que sea aceite de oliva virgen es suficiente, entre 6 y 8 cucharadas diarias sería lo recomendable. Y aunque todos estos productos también los podemos preparar de forma culinaria para que los podamos consumir entre horas, es cierto que hay veces que entre horas pues tenemos la opción de unos frutos secos que son muy ricos en fibra y en polifenoles, que son potentes antioxidantes y antiinflamatorios. Y como veis aquí también en la mesa tenemos botes de conservas de verduras y de legumbres, y os estaréis preguntando, Sonia, ¿realmente las conservas son buenas? Pues es cierto que cuanto más fresco consumamos las verduras y los productos en general, muchísimo mejor, pero es verdad que por el ritmo de vida que
nos lleva a llevar los tratamientos, que muchas veces no tenemos tiempo ni de cocinar, son un buen recurso cuando no hay tiempo suficiente. En el caso de conservas de verdura y de legumbres, es muy importante que antes de consumirlas las lavemos mucho debajo del grifo para quitar el exceso de sal. Esto es especialmente importante en pacientes hipertensos o que padecéis de un linfedema, porque ya sabemos que hay que limitar un poquito ese exceso de sal. Y por último, ya teniendo muy claro cuáles son los alimentos que componen nuestra dieta diaria y sobre todo pues el desayuno y la comida de la cena, como os estaba contando, sí que merece la pena que os comente cómo tiene que ser una manipulación segura de alimentos, sobre todo si estamos en tratamiento, que sabemos que tenemos que tener muchísimo cuidado por el alto riesgo de infecciones, porque tenemos las defensas muy bajitas en muchos de los casos. Entonces sí que os recomiendo que cuando utilicéis tablas, hay normalmente dos tipos de tablas, las de plástico y cristal y las de madera. Yo os aconsejo que, debido a que las de madera son porosas, si estamos en tratamiento, incluso sin estar en tratamiento, optemos por este tipo de tablas más plásticas y de cristal para cortar sobre todo alimentos que sueltan jugo, y que una tabla de madera lo que haría el poro es absorberlo y también absorber sus bacterias y sus microorganismos. Por lo tanto, mucho mejor las tablas de plástico. Y es cierto que también cuando hablamos de una manipulación segura, también hablamos de cómo tiene que ser una buena conservación. En este sentido os voy a enseñar cómo situar los alimentos en la nevera para que tengamos muy claro el evitar contaminación cruzada. Vamos por aquí. Bueno, pues importante, en la balda superior siempre vamos a situar los alimentos que ya están cocinados. ¿Con qué intención? Con la intención de que no le caiga absolutamente ningún jugo de otro producto crudo encima, y también con la intención de que si todavía está un poquito caliente, no nos caliente toda la nevera al situarlo en la parte baja. Con lo cual, alimentos cocinados siempre arriba. En las baldas más intermedias, por así decirlo, en la segunda y la tercera balda, deberíamos poner pues, los huevos, los lácteos, los productos por así más frescos, que no sean frutas y verduras, porque lo que vamos a conseguir es un gran aporte de frío, que sobre todo se sitúa en esa parte central. Y como veis, en el último lugar tenemos alimentos crudos. Aquí tengo, de hecho, parte del pescado y del pollo que me han sobrado de nuestro plato para comer saludable. ¿Por qué lo sitúo siempre en la balda de abajo? Porque si se sale por accidente cualquier jugo de estos alimentos, no va a caer en ninguno de los otros alimentos que consumimos de forma fresca y en algunos casos también cruda, como son las frutas y verduras. Las frutas y verduras, si tenemos cajón, siempre en el cajón metidas para evitar que se les caiga encima ningún otro jugo, y en caso de no tener cajón no habría problema, pero siempre acordaros de situarlos siempre encima de los alimentos crudos para que no se le puedan caer encima ningún jugo. Por último, en la puerta, alimentos no perecederos, bebidas, conservas ya abiertas, etcétera. ¿Vale? Y bueno, es cierto que muchos, sobre todo personas que estéis en pleno tratamiento, os estaréis preguntando: vale, Sonia, tengo muy claro cómo tiene que ser mi dieta saludable, pero es cierto que hay ocasiones en que los tratamientos no nos permiten llevar a cabo una dieta sana y equilibrada por la gran cantidad de efectos adversos que nos producen estos tratamientos. En este sentido, os vamos a dar unas pequeñas pautas y recomendaciones para cada uno de estos síntomas. Para ello tenemos la colaboración de Adrián, que ha sido paciente de cáncer y ya ha terminado sus tratamientos. Pasa conmigo, Adrián. Me pongo la mascarilla. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles fueron esos síntomas gastrointestinales que durante la quimio peor llevaste y que te costaban o te impedía llevar una alimentación sana y equilibrada como vemos hoy? Bueno, yo hay veces que llegaba muy cansado y entonces tenía falta de apetito, no tenía mucha hambre, también tenía náuseas, a veces vómitos durante el tratamiento, entonces tampoco tenía muchas ganas de comer, la verdad. Me apetecían como zumos, cosas así, yogures, pero hay algunos zumos que me daban una sensación de metal en la boca, como el de piña, por ejemplo, o algún tipo de carne roja o cosas así. Esto sí que me parece muy interesante, además, Adrián, porque es cierto que cuando estamos en tratamiento de quimio, debido a que entre varios de los efectos que se produce se segrega algo de resto de fármaco en boca, pues hay veces que tenemos ese sabor metálico que nos impide que nos sepa bien la comida. En este caso, lo que tú bien decías, las carnes rojas que tienen un alto contenido en hierro hemo nos van a saber muchísimo a metal. Y los pescados, es cierto que los pescados azules tipo salmón, sardinas, nos van a saber muchísimo más fuertes y a metal. En ese caso, ¿qué suelo aconsejar?
que lo cambiemos por pescados blancos y por carnes blancas, que además sabemos que en el caso de las carnes blancas su consumo es muchísimo más recomendable que las carnes rojas. También para el tema del sabor metálico va muy bien lo siguiente, y es cambiar nuestra cubertería de metal por cubiertos de plástico o de bambú. De esta forma eliminaremos gran parte del sabor, aunque los veáis de color metalizado, son realmente de plástico y no nos van a dar tanto sabor metálico en boca. Y por último, siempre aconsejo que 15 minutos antes de las comidas intentemos enjuagarnos con un poquito de agua con bicarbonato. Lo que va a hacer ese agua con bicarbonato, que ahora te digo exactamente la medida, es neutralizar esa acidez en boca y que los alimentos no nos sepan tanto, ni tan amargos ni tanto a metal. En este sentido sería en un vaso de agua media cucharadita de las de postre de bicarbonato. Con eso, además, nos da con ese enjuague para utilizarlo durante absolutamente todo el día antes de las comidas e incluso también después del cepillado, que nos viene muy bien para prevenir la aparición de llagas. También tuve bastante llagas, sí. Sí. Bastante, sí. Es cierto que si tenemos muchas llagas, hay ciertos alimentos que nos van a potenciar esa irritación de la mucosa. ¿Cuáles son? Alimentos ácidos, alimentos picantes o alimentos muy especiados o muy salados. Entonces, en ese sentido sí que se aconseja que optemos por alimentos más neutros de sabor, que no sean tan fuertes y que no aviven tanto ese dolor y esa irritación de la mucosa. Y lo que sí que comentabas también era que te costaba mucho comer, no solamente porque el tratamiento te produce una gran pérdida. Estaba cansado y lo que necesitaba era descansar. Claro. No tenía mucha hambre. Y lo que te digo, hay veces que me sentaba mal, vomitaba, entonces no tenía ganas. Claro. Y en muchas ocasiones, como bien dices, es que ya no es solamente el que no tengo apetito, es que estoy tan cansado que no me apetece cocinar. Es que no tengo fuerzas ni de poder sentarme a cocinar. En este sentido, lo que solemos recomendar para la pérdida de apetito es que cocine un familiar, o que si vivimos solos porque estamos independizados y no tenemos un familiar que pueda cocinar por nosotros, lo ideal sería preparar comida y congelarla la semana de antes para que no tengamos que ponernos a cocinar mientras estamos en pleno tratamiento. También para la pérdida de apetito se aconseja que las raciones sean más pequeñas y más frecuentes, es decir, no quedarnos excesivamente llenos en desayuno, comida, cena, porque además notarías que es que no te entraba ni siquiera un cuenco de puré, y es así. Entonces, disminuir la cantidad y aumentar la frecuencia, más veces al día. Y en este sentido también para las náuseas, es cierto que aparte de los fármacos, que son súper importantes para aliviarlas, según nos prescriba nuestro oncólogo, es verdad que hay ciertos alimentos que nos las van a potenciar, sobre todo alimentos pues muy grasos, que tampoco nos van a apetecer, rebozados y este tipo de cosas. Y también es verdad que solemos decir, ya como conjunto, incluso para evitar cualquier tipo de estos efectos, que los alimentos no se consuman nunca en caliente, que los alimentos se consuman más bien a temperatura ambiente, porque lo que evitamos así es que se desprendan vapores y olores de esos alimentos y nos revuelva un poco el estómago. Y también, como tuviste llagas, es cierto que el tomar comida caliente pues todavía acentúa muchísimo más esa mucositis, que es un efecto secundario bastante frecuente. Te quería preguntar, porque nosotros además nos conocimos tú y yo justo cuando habías terminado tus tratamientos, entonces esto no te lo pude contar, pero después sí que nos pudimos conocer en un taller de alimentación saludable para ver de qué forma hacer pequeños cambios en nuestra dieta para que fuera lo más equilibrada y completa posible. Y sí me gustaría saber tu experiencia y si has hecho algún cambio de los que hemos aprendido. Pues la verdad es que sí, porque yo seguía teniendo la digestión un poco mal, porque tuve problemas con el estómago. Y he cambiado bastantes cosillas. Una de ellas es que he reducido la carne roja. Estoy tomando pasta y cosas integrales, el pan, que antes no lo hacía. Perfecto. Y bueno, y bastante más pescado y fruta y verdura, la verdad es que sí. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Adrián, quédate conmigo porque luego tenemos ronda de preguntas, y sí que os animo a que estéis muy atentos del siguiente vídeo del chef Ricardo Sanz, 3 estrellas Michelin de restaurante Kabuki, porque igual que es importante comer saludable, también es importante cómo tratar y elegir una buena pieza, en este caso una buena pieza de pescado, que es en lo que es experto nuestro chef. Pues adelante vídeo y os vemos a continuación con la ronda de preguntas. Muchas gracias.
Aquí y hoy os quiero mostrar cómo se corta y prepara el pescado para que luego hagáis la preparación que queráis. Para empezar, para cortar un pescado hay que tener un instrumental, un cuchillo muy bien afilado. En este caso son cuchillos japoneses que solamente tienen filo por una cara, por la otra cara son lisos y solamente se pueden afilar a piedra, ¿no? Hay que afilarlos apoyando el dedo es donde está el dedo donde afila, suave, y hay que quitar la rebaba y bueno, la verdad es que nunca aprendes a afilar del todo, pero hay que intentar que el cuchillo corte lo más posible, ¿no? Bueno, primero os he traído un salmonete espectacular del norte de nuestras costas, mirad qué tamaño tiene, es una auténtica maravilla y bueno, aquí se trata de intentar tocar el pescado lo menos posible, hay que ser lo más limpio posible cortando, no apoyar la mano, no hacerle presión, simplemente intentar que sea el cuchillo el que trabaje, se moja un poquito el cuchillo y se intenta hacer un corte limpio, ¿veis? Damos la vuelta con cuidado, tocando hueso. Vamos a intentar sacar el lomo. Ya tenéis ahí un lomo. Damos la vuelta, seguimos, ya veis que ha sido la hoja que ha cortado, no he puesto la mano en el pescado, no lo he golpeado, todo suave, ¿no? El pescado tiene que estar contento de estar con nosotros. Damos la vuelta con cuidado. Aquí ponemos el cuchillo, tocamos espina. Y aquí tenéis la otra mitad del salmonete. Siempre hay que intentar que a la mesa nunca llegue ni una escama ni una espina. Ahora veis que tiene aquí un poquito de espinas en la parte del lomo, se lo quitamos. Aquí también, y ya solamente del salmonete, que es un pescado que tiene fama de tener tanta espina, solamente nos queda la espina en medio, ¿no? Entonces se la quitamos así. Todo esto lo guardamos por un caldito. Siempre es la hoja la que trabaja, nunca hacemos fuerza. Y aquí tenéis, de un pescado que tiene tanta fama de tener espinas como el salmonete, pues 4 cuartos absolutamente sin ninguna espina, ¿no? ¿Cómo lo guardamos para luego encontrarlo perfectamente conservado? Pues cogemos un papel fuerte, una servilleta o no el normal de la cocina que suelta pelusas, sino un papel un poco más fuerte y lo envolvemos en el papel y lo guardamos. Con esto vamos a conseguir que el caldo que suelta el pescado, que es cuando si lo dejas de una mañana para la tarde o de un día para otro, quema el pescado, vas a conseguir encontrarte el pescado con las tajadas completamente secas. Y para la preparación que quieras luego hacer, ¿no? Cocinado, crudo, como tú quieras. Bueno, aquí tenéis ahora otra maravilla de la naturaleza, que es un calamar de más o menos 1,5 kilos, que es el tamaño que a mí me gusta usar, ¿no? También lo vamos a aprender a cortar a la manera japonesa, pero que también nos va a servir para cualquier tipo de preparación de aquí, ¿no? Se aparta la cabeza del cuerpo, con cuidado. Veis que tiene una bolsa. Entonces se le cortan las patas, que eso lo vamos a usar luego para frito o para cualquier otro tipo de preparación. Y esta parte que tiene aquí, ¿no? Aquí tiene la bolsa, pero la bolsa de tinta, pero bueno, la vamos a dejar ahora. Y aquí tenemos el calamar. Le vamos a quitar con las manos toda la piel del cuerpo. Con cuidado, le vamos quitando la telilla. Esta parte que es madura también va a ser para guiso.
Y ves que tiene aquí, donde tiene una telilla, que tiene aquí como una especie de telilla de casi plástico, por aquí abrimos el calamar. Le quitamos la telilla. Ahora, por donde hemos abierto, el calamar tiene dos partes duras. Los dos bordes estos son duros. Los quitamos también para guiso. Y ahora ya duro le quedan dos partes. La parte de la parte está de atrás y la parte de adelante. Vamos a quitarlo, le damos un corte así, pero sin llegar a romper del todo. Y tiramos. Es que nos puede salir todo el... Y al contrario igual. Cortamos aquí, pero sin llegar a cortar del todo, para ver si nos sale ya toda la telilla. Ya que sale la telilla. Y ya nos queda, pues de la parte de atrás nos queda todo este, que lo vamos a quitar así con el cuchillo. Para dejar el calamar completamente limpio. Por la parte igual aquí, también nos ayudamos le vamos sacando la telilla que quede. Limpiamos bien nuestra tabla. Y dejamos nuestro calamar perfectamente listo. Si por ejemplo alguien se atreve con un sashimi, pues cortaríamos de este tamaño el calamar y entonces cortaríamos así y haríamos unos cortes en la parte de la piel, que es la parte que queda todavía un poquito dura, que es la parte de fuera. Cortaríamos así y ya estaríamos preparados para comerte nuestro sashimi de calamar crudo, pero si lo quieres, te gusta más frito o cocinado, pues así tienes el calamar ya preparado. ¿Cómo se conserva esto? Pues cogemos un papel film, le sacamos el papel, cogemos nuestro calamar, porque claro, en un restaurante cuando compramos calamar no compramos uno, compramos una caja entera. Entonces lo envolvemos así con el papel film. Viene envuelto en papel film y al congelador. Bueno, ahora vamos a preparar un pescado que se usa mucho en casa, el salmón. A la forma japonesa de prepararlo. Veis que un salmón solemos usar de un tamaño de unos 6 kilos, está bien. Y bueno, pues es un pescado que se usa mucho, tiene muy buen precio y tiene mucho omega 3 y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Vamos a cortarle la cabeza. Entonces le damos la vuelta, ya veis que es el cuchillo que tiene que trabajar. Nunca hay que poner la mano en el pescado, nunca hay que hacer fuerza. Siempre tiene que ser nuestro cuchillo perfectamente afilado el que trabaje, ¿no? Ahora vamos a coger, cogemos el cuchillo, lo ponemos en la espina y que siempre toque espina.
Esto también vale para marinar, para lo que quieras, ¿sabes? Igual. Tocamos espina, cuchillo húmedo. ¿Veis? Este sonido que hace el cuchillo sobre la espina es lo que llaman el ronqueo. Famoso cuando se corta un atún, ¿no? Igual. Sacamos el lomo. ¿Veis la importancia de que el cuchillo esté bien afilado, no? Esta espina siempre se puede cocer y sacar el atún, el salmón que queda por aquí para hacer algunas croquetas o algún tipo de preparación, ¿no? Aquí tenéis nuestro salmón. Vamos a cortar la cola también para otro tipo de preparación. No sé, en escabeche o frito. Y cortamos el salmón en 3. El salmón tiene aquí en el centro tiene unas espinas que yo en mi caso pues con unas pinzas intenté una vez con las de las cejas, pero no se puede, no tiene fuerza. Vamos sacando las espinas para luego no encontrarnos ni una. Ya vamos a sacar las espinas. Y aquí también. Nuevamente hacia la parte de la cola ya no tienen solamente hasta el medio. Le quitamos las espinas con cuidado, con cariño, sin apoyar la mano, sin hacer fuerza. Que no quede ni una. Si llega una espina a la mesa es como un descrédito para nosotros. Entonces le quitamos esta parte de la tripa que tiene un poquito de espina también. Esta parte de las ventrejas también pues para un escabeche, para más otro tipo de preparaciones. Este cuchillo lleva conmigo como 20 años, 25. Lo guardamos y ya tenemos aquí nuestro lomo. Perfectamente preparado. Nuestra tabla limpia, muy importante. Y entonces, ¿queréis hacer un sashimi? Pues le quitáis todo este sobrante. ¿Queréis hacer un sashimi? Pues desde el medio, sin llegar hasta la piel. Tenemos aquí nuestro salmón para luego preparar un sashimi. Pues si llegamos hasta la piel, está como de color oscuro, entonces ya no está bien para esto. ¿Que queréis hacer una rodaja? Sin ningún tipo de espina, pues cortáis aquí, no cortáis la piel y la siguiente ya cortáis la piel. Y entonces ya tenéis una rodaja perfecta sin ningún tipo de espina. Comprar un pescado tiene que ser un amor a primera vista con el pescado. Ese primero que te gusta y dices qué vivo, qué fresco está, ese es. Y bueno, ya si quieres entrar un poquito más en detalle, pues una característica del pescado cuando está muy fresco es que tú le hueles la tripa y el pescado no huele a nada. Si huele un poco a pescado ya empieza a tener ya un día o dos. Entonces es mejor que el pescado no huela a nada y el ojo brillante, la galla muy roja.
Bueno, yo creo que todos llevamos muchos años yendo al mercado y siguiendo 3 o 4 líneas, yo creo que podemos conseguir llevarnos a casa un pescado muy fresco. Bueno, dar muchas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer de haberme permitido compartir este rato con vosotros y bueno, nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias a ti, Ricardo. Sí que quería hacer una especial mención al salmón, porque además justo ha sido la última pieza que ha enseñado Ricardo y se lo merece por su alto composición nutricional. Y es que el salmón es uno de los pescados con mayor contenido en omega 3 y que menos mercurio tienen. Entonces es un pescado azul de los de elección en nuestra dieta. No sé si consumes mucho salmón, Adrián. Bueno, me gusta, sí, sí. ¿Te gusta? Lo que sí deciros, sí que hay pacientes, sobre todo pacientes que padecen de ácido úrico, que tienen que tener más cuidado con este tipo de pescados porque son altos en purinas. Y ojo también, cuidado al salmón ahumado, que seguro que te encanta, a mí también, y a las conservas de huevas. No hay problema si se hace un consumo ocasional, lo suyo es consumir el pescado fresco, porque este tipo de conservas, el método que utilizan de conserva es la salazón. En cuanto al resto de conservas de pescados, no habría ningún problema, tampoco para un consumo diario, pero sí que ocasional, pues una lata de atún si nos apetece, o un tarro de bonito, o unas sardinas, siempre al natural y sin sal, por favor, pues sería una buena opción cuando no tenemos tiempo. Y vamos a pasar a la parte de las preguntas y me preguntan por aquí si hay algún grupo de alimentos que hay que tomar en mayor cantidad durante el tratamiento con cáncer. Pues lo cierto es que no. Realmente lo suyo, tanto si estamos en tratamiento como en el caso de Adrián, que ya los ha terminado, es que dentro de nuestra dieta estén todos los grupos de alimentos representados, que no eliminemos ninguno. Es decir, importante durante el tratamiento que igual que aparecen hidratos, frutas y verduras, haya un buen aporte proteico, que hay veces que nos cuesta mucho más porque estamos mucho más cansados como para comer carne. Una buena opción, si estamos muy cansados y no nos apetece un filete de pescado o de carne, porque hay veces que dejamos de comer de puro agotamiento, es optar por preparaciones pues picadas o en formato almóndiga, en formato filete ruso, sería una muy buena opción también. Y es cierto que hay un alimento en concreto que sí que no se debería de consumir con ciertos tratamientos de quimioterapia debido a la interacción que estos producen. Y esto es el pomelo, que además lo traje por aquí porque sabíamos que iba a salir esta pregunta. Es uno de los alimentos a evitar si estamos en tratamiento. Sí que siempre os recomiendo que, depende del tipo de cirugía, deberéis preguntar a vuestros médicos si hay algún grupo de alimentos que no podéis tomar durante cierto tiempo, pero en el caso de pacientes con quimio, pomelo prohibido, ya que produce una importante interacción con muchísimos fármacos citostáticos. Y me preguntan por aquí si es bueno comer pan. Bueno no es. Me explico. No es bueno que siempre optemos como fuente de hidrato de carbono por el pan, porque además es súper difícil encontrar un pan que sea puramente lo que es la harina y poco más. Entonces, la gran mayoría de las veces tenemos panes que, aunque sean integrales, pues tienen sal, azúcares, etc. Entonces, no abusar como fuente de hidrato. No tiene sentido que solamente nuestra fuente de hidrato sea el pan. Es mucho más interesante que a lo largo del día pues metamos algún tipo de otros cereales, pues como arroz, cuscús, maíz, quinoa, que también son granos muy ricos en polifenoles antiinflamatorios y antioxidantes. Y sí es cierto que deberemos potenciar esto, sobre todo si ya has terminado el tratamiento, y además esto fue una de las cosas que creo que te recalqué en nuestro encuentro, en este taller de alimentación. Y es que realmente lo que hace la quimio, uno de los efectos, es oxidar las células. Entonces, lo que tenemos que tratar es que dentro de nuestra dieta haya una gran variedad de alimentos antioxidantes y antiinflamatorios. Y son estos que vemos aquí. Realmente las legumbres tienen polifenoles, las frutas y verduras todos tienen polifenoles también, y importantes componentes antiinflamatorios y antioxidantes. Con lo cual, si tenemos una dieta variada, tendremos un aporte de antioxidantes y antiinflamatorios más que suficiente. No hace falta suplementar ni tomar ningún tipo de suplemento artificial. Y nos preguntan por aquí si hay algún alimento que interfiera con la quimio, que ya lo hemos contestado, y si se desaconsejan los productos ultracongelados. Aquí hago un matiz. Depende. Es cierto que, como veis aquí, no hay cabida para alimentos procesados. Cuando hablamos de alimentos procesados, que son rebozados, carnes ya que vienen preparadas, carnes picadas, hamburguesas, que ya vienen envasadas, ese tipo de productos, incluso embutidos, que como veis no aparecen en nuestro plato saludable porque no deben de estar, tiene que ser un consumo muy ocasional en la semana o incluso en el mes, con lo cual depende del ultracongelado. Si hablamos de procesados ultracongelados,
pues fatal, pero porque además son alimentos procesados. Pero es cierto que hay ultracongelados que son bastante interesantes y son las verduras. No sé si las consumes congeladas tú. No, normalmente no. Pues no es mala opción. Para estos días que no tenemos tiempo, que además no tenemos verdura fresca ni la verdura en conserva en nuestra despensa, podemos optar por verdura congelada. Es cierto que no nos van a aportar las mismas vitaminas y minerales que la verdura fresca o un alimento más de forma natural. Pero es verdad que es una opción interesante si no tenemos tiempo o si nos encontramos con que no tenemos productos frescos en la nevera. Importante, los productos congelados, aunque sean verduras y pensemos que simplemente es la verdura, leer bien las etiquetas. Es muy frecuente encontrarnos con trazas de alergenos. O sea, ojo, cuidado, las personas alérgicas e intolerantes a ciertas trazas, leer la etiqueta, porque no es la primera vez que tenemos algún susto con el brócoli congelado por una traza de gluten. Y por aquí también dicen que cómo se deben de cocinar los alimentos para que sea más saludable. ¿Cómo los cocinas tú, Adrián? Pues yo suelo hacerlo a la plancha. Últimamente, como más pescado, estoy haciéndolo al horno. Muy bien, muy buenas técnicas. Realmente las técnicas menos saludables que deberíamos evitar son los fritos, los rebozados, por supuesto, y fuera de ahí poco más, porque realmente si nosotros hacemos un cocinado de alimentos a la plancha, al wok, con microondas o incluso al horno, estaremos realmente utilizando una técnica culinaria bastante interesante. En este sentido, sí que os quería comentar, porque igual que no aparecen carnes procesadas ni embutidos, que deberemos reducir su consumo al máximo, incluso del jamón cocido, porque pensamos que el jamón cocido no hay ningún problema y realmente no es para comerlo todos los días. El jamón cocido, el problema que tenemos es que es muy rico en azúcares también y en grasas. Con lo cual, si consumimos este tipo de fiambres o de productos procesados todos los días, tener en cuenta que hay un 70-75% de azúcares y de sales que consumimos en el día que están ahí presentes y que nosotros no somos capaces de ver. En este sentido, una mención especial a los azúcares. ¿Consumes azúcar, Adrián? Pues tampoco estoy consumiendo mucho azúcar. Chocolate de vez en cuando. ¿De cuál porcentaje? A ver si aprendiste bien. Lo aprendí bien, pero creo que lo hago mal. Más o menos. No, es que me gusta con leche, entonces. Vale, pero muy ocasional. Sí, claro. Una sí, onza sí. muy de vez en cuando. Sí es cierto que en cuanto al chocolate, que esto es además es una de las dudas que siempre salen en el taller de alimentación que nosotros impartimos aquí en la asociación. Y es que realmente el chocolate habría que consumirlo completamente puro, es decir, sin leche y sin azúcares, sin ningún otros productos, para realmente obtener pues, su máximo beneficio, ya que son ricos también, es un producto muy rico en antioxidantes y antiinflamatorios. El problema es que el chocolate puro es imposible, es incomestible en muchos casos, sí que lo podemos utilizar como para endulzar repostería, pero es cierto que es un sabor muy amargo y no todo el mundo le gusta. Entonces, si consumimos chocolate, que sea poca cantidad, una onza, de forma muy ocasional y intentemos que sea superior siempre al 70% de cacao. Lo más cercano a lo más puro de cacao, al 100% puro, pues será totalmente un acierto. Y en cuanto a la bollería, me alegro de que hayas reducido el consumo de azúcares y sobre todo de productos procesados, porque me consta, porque ahí tenemos una gran cantidad de azúcares y también de sales. Entonces, en este sentido, ¿comes bollería, Adrián? De vez en cuando, no mucha, pero bueno, algún Vale. caprichito así a la semana sí que lo tomo, sí. ¿Cuando la consumes es casera? No. Vale, ahí tenemos un error y creo que es el momento, ya que has metido tantos cambios en la dieta, de dar A ver. un pasito más. Poco a poco. Y es que realmente la bollería industrial, el problema que tenemos es que tiene un alto contenido de azúcares, pero también de grasas. Y son grasas trans, que son grasas mucho más perjudiciales que las grasas malas, como el tocino y este tipo de cosas que estamos más acostumbrados a oír. En este sentido, es mejor que la bollería sea casera, pero no por el hecho de ser casera puedo estar comiendo todos los días bollería, porque la hago en mi casa, porque tú también le estás añadiendo azúcar y también le estás añadiendo grasas, porque además la gran mayoría de las recetas se hacen con mantequilla, que tiene un gran contenido en grasas saturadas, y también con múltiples aceites vegetales, etc. Entonces, en este sentido, sí que os recomendamos que el consumo de bollería sea muy ocasional y que cuando se consuma sea una bollería completamente casera. Sí que ahora, bueno, yo sé que tú estás ahora investigando un poquito en ese mundo más fitness y saludable. Hay muchísimas recetas en internet de bollería que no utiliza azúcar.
Pero además azúcar de ningún tipo, sino que endulzan la bollería a través de la fruta. Y esto es un elemento muy interesante porque a través de la fructosa, que es ese azúcar saludable que contienen las frutas, podemos endulzar muchísimo la bollería sin necesidad de utilizar productos como el azúcar refinado. Y vamos a ver qué más preguntas había por aquí. Vale, si tengo dificultades para comer por los tratamientos, ¿qué alimentos deben primar en mi alimentación? Realmente, cuando estamos en tratamiento, y esto es algo que también nos solemos decir, también hay que permitirse. ¿Y qué es esto? Es saber que si lo único que vas a comer en el día no es precisamente un plato lo más completo posible, si va a ser lo único que vas a comer y lo que te apetece, permítete. No hace falta cumplir estas medidas a rajatabla. Esto es la perfección absoluta. Con pequeños cambios sí que podemos contribuir a una mejora de nuestra salud, como está haciendo Adrián, que ya empieza a hacer algunos cambios en su dieta. Pero no podemos pretender, si estamos malitos, si estamos en pleno tratamiento, que sabemos los síntomas que estos muchas veces nos producen, el intentar cumplir a rajatabla este plato para comer saludable. Entonces, en ese sentido también es importante permitirse. ¿Tú te permitías, Adrián? Sí, me da algún capricho. ¿Qué tipo Alguna de vez caprichos? comida rápida, alguna noche que me apetecía, sushi, por ejemplo. Bueno, pues... ¿Te permitías? Sí, por supuesto. Eso está también bien. Sí que es importante. Y ha dicho Adrián algo que para mí es fundamental. Es cierto que cuando me preguntabais antes, ¿hay algunos alimentos que debemos de comer por encima de otros? No. ¿Alimentos a evitar? Está clarísimo que ya nos ha quedado claro que el pomelo. Pero es cierto que si estamos en pleno tratamiento y tenemos las defensas muy justas, que sabemos que la neutropenia es uno de los efectos secundarios más frecuentes durante los tratamientos, es necesario que evitemos al máximo los productos crudos. ¿Y con esto a qué me refiero? Al sushi. No era la mejor opción. Ya, pues lo tomaba bastante. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque realmente congelemos ese pescado, estamos matando el parásito, pero no estamos matando los microorganismos hasta que no le metemos temperatura por encima de 60-70 grados. Con lo cual el sushi es mejor evitarlo y sí que os aconsejo que las frutas y las verduras intentemos, aparte de lavarlas muy bien, las frutas intentar consumirlas peladas cuando estemos en tratamiento. Quitarles la piel, lavarlas antes de quitarles la piel y luego ya una vez que le quitéis la piel la podéis consumir. ¿Consumías mucha fruta durante el tratamiento? Fruta seca, a lo mejor. ¿Te costaban mucho las piezas de fruta? Es que no soy muy de frutas, pero alguna tomaba. Es cierto que cuando estamos en tratamiento nos cuesta muchísimo tomar una pieza de fruta, pues debido a esta falta de apetito, ¿no? Como decíamos antes, hay ciertos productos que nos van a costar más porque nos cansan y nos sacian más fácilmente. Entonces, en este sentido, yo sí que aconsejo que una buena forma de tomar las piezas de fruta es optar por preparados tipo compotas, purés o incluso por los batidos tipo smoothie, que son batidos que en un vaso de leche te estás metiendo el contenido de un vaso de leche con importante proteína y calcio y una pieza de fruta de una sola toma. Entonces yo os aconsejo como truco que hagáis este tipo de cosas. ¿Y tú tenías la suerte de que te cocinas en casa, Adrián? Sí, mi madre me preparaba los tuppers. Muy bien. Sí. ¿Y luego ya te los llevabas para tu casa? Sí, claro, estaba ahí. Genial. Sí que esto es fundamental. Intentar, por favor, si estáis teniendo mucha sintomatología, os cuesta muchísimo cocinar, pedir ayuda. Cuesta muchísimo a veces pedir ayuda. Entonces, insistimos en que es súper importante. Y no debemos olvidar una cosa, y es que junto a todos estos hábitos de vida saludable, ¿no? Como es la alimentación, el llevar una alimentación sana y equilibrada, también hay que hacer ejercicio físico, que aquí además lo sabemos muy bien y que además ahora justo a continuación se van a dar talleres que hacen referencia a este tema, y también evitar hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco. Y hay mucha gente aquí que me pregunta, bueno, Sonia, una copa de vino tampoco está mal, o una cerveza, ¿no? Que es artesano, una cerveza artesanal. Claro. Realmente cualquier tipo de alcohol nos mete etanol en el cuerpo y es perjudicial, con lo cual lo más recomendable es no tomar, intentar reducir al máximo el consumo de alcohol y, por supuesto, de tabaco. Si además, que lo hemos estado además escuchando todo el día a lo largo de este congreso en esos intermedios, si además unimos el alcohol y el tabaco, da igual que comas muy bien, que ahí tienes también grandes factores de riesgo. En este sentido, ¿hacías ejercicio físico, Adrián? No, porque no tenía fuerzas. Estabas muy débil. Sí, bajo de defensas. ¿Y después? ¿Lo has intentado Y después retomar? he ido poco a poco. Hice un curso aquí y estoy retomándolo ahora, sí. Pues me parece estupendo. Muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas
Y es que, ¿qué es lo más recomendable para sustituir al azúcar blanco o refinado? Pues como os decía antes, ni siquiera la miel, sacarina, bueno, la sacarina, que es un endulzante al final químico, pues lo podéis también utilizar. Lo mejor es utilizar productos que tenemos a mano, productos frescos, productos como las frutas, que nos aportan ese azúcar de forma natural en forma de fructosa, que es ese azúcar saludable que contienen estos alimentos. Con lo cual, como sustitución, muchísimo mejor las frutas. Y había otra pregunta por ahí. Y es que me preguntabais que padecíais, en concreto será una persona que ha padecido cáncer, padecíais del linfedema y si había algún tipo de alimentos que habría que evitar en el tema del linfedema. Realmente lo que hay que evitar es aumentar el peso. Las claves en la prevención del linfedema es ejercicio físico y intentar mantener un peso saludable, porque sabemos que el sobrepeso eleva muchísimo el riesgo del linfedema. Es cierto que se dan algunas recomendaciones en torno a la dieta, como por ejemplo no abusar de las proteínas de origen animal, optar por proteínas como teníamos aquí, proteínas de legumbres, las proteínas que también hay presentes en las verduras y en las frutas, y no abusar de la sal. Pero lo que os decía antes, realmente el 70%, el 75% de la sal que consumimos en el día no la estamos viendo. Es sal que está presente en productos procesados, en alimentos preparados y que realmente esa es la sal más perjudicial porque no las estamos controlando. Entonces, en este sentido, ojo, pacientes con linfedema con el exceso de sal. Y luego es cierto que, aunque como ya os digo, no hay que abusar de las proteínas de origen animal, en cuanto al consumo de frutas y verduras tiene que ser muy variado, porque cuanto más variedad, mayor es nuestra matriz alimentaria, luego fantástico, pero es verdad que si no consumimos frutas con un alto poder diurético, es interesante también introducirlas en nuestra dieta diaria. Entonces, algunas de ellas pues, son también las alcachofas, los espárragos, que teníamos ahí un bote de conservas. Y luego, en cuanto a las frutas, sí que las frutas con mayor contenido en agua son las que tienen mayor aporte o mayor capacidad diurética para evitar esa retención de líquidos que a veces se produce con este tipo de problemáticas. Y me preguntan por aquí, y es algo que además tú también consumías mucho durante la quimio, ¿qué cantidad de frutos secos puedo tomar entre horas? ¿Consumes frutos secos todos los días, Adrián? Todos los días no. Pero casi, casi. Sí. Vale. Mira, aquí tenemos además unas nueces. Los frutos secos es un producto muy interesante porque es muy rico en esos elementos y esas grasas que son antioxidantes y antiinflamatorios. En este sentido, sí que debemos optar, como tenemos aquí, por alimentos, por frutos secos crudos, sin tostar y sin sal. O sea, lo más natural posible. Y aproximadamente, pues, cerca de 25 gramos de consumo diario sería lo recomendable. Más de ahí, pues habría que tener un poquito más de cuidado. Para que me entendáis, 25 gramos, aunque tenéis muchísimas tablas de equivalencias en internet, pues hablamos que son pues como unas 8 nueces, 10 almendras, 12 pistachos, depende del tamaño también del fruto en este sentido. Pero los frutos secos, la verdad que es súper, súper interesante y es una buena opción para comer entre horas. Buena opción para comer entre horas también los lácteos, algunos cereales, no sé qué más cosas comes entre horas. Adrián, ¿comes frutas? Fruta, pero fruta es que me gusta seca, no sé si es mucha la diferencia. Depende, porque el problema de las frutas secas es que hay veces que dentro de la preparación del producto y del procesado utilizan azúcares. Pero sí es verdad que si son frutas secas que no tienen azúcares añadidos, también las podríamos consumir. Lo mejor, frescas. Sí, también siempre. yogures, suelo tomar. Eso es. Lo mejor también entre horas son combinar lácteos, piezas de fruta. Podemos también pues, optar por hortalizas cortadas en daditos. Por ejemplo, la legumbre entre horas ahora está muy de moda en formato hummus. Por ejemplo, untado pues, en una rebanada de pan integral. El guacamole, ¿no? Elaborado con aguacate fresco y con otro tipo de frutas y verduras, pues también es una opción muy interesante entre horas. Y hago una especial mención en los lácteos. Sí es verdad que igual que aconsejamos de postre que se consuman frutas porque tienen vitamina C y nos van a permitir absorber todo ese hierro no hemo, que es así como se llama, que es un hierro que es mucho más difícil de absorber, nos van a potenciar esa absorción del resto de alimentos. En el caso de los lácteos es justo al contrario. Si nosotros tomamos un lácteo de postre, no es la mejor opción. Mejor una pieza de fruta y el lácteo entre horas. Porque sí es cierto que el calcio nos puede disminuir un poco esa absorción de hierro no hemo en el intestino. Esto no sé si lo hacías.
No. Pues ya sabes, otra cosa más que cambiar. Me preguntaban por aquí si es recomendable utilizar paños de cocina mientras estamos en tratamiento de quimioterapia. Sí y no. Es cierto, y además tengo yo el papel por aquí, yo prefiero que cuando estéis en tratamiento de quimio utilicéis papel desechable, porque al final pues, evitamos que en el paño se queden bacterias y microorganismos y luego nos estamos tocando la cara, nos llevamos alimentos a la boca y podemos pues, llevarnos todos esos microorganismos a nosotros. Entonces yo recomiendo el papel. Si no tenemos esa posibilidad y queremos una versión muchísimo más eco-friendly, pues podemos utilizar paños, pero sabiendo que debemos de lavarlos todos los días. O sea, un paño diario. No podemos tener ahí el paño en la cocina durante una semana, que esto es algo bastante habitual. No. Y comentaban también por aquí que no les habían quedado claro un poco la organización de la parte de la nevera. Y es que, si nos ponemos por aquí... Vale. Realmente en la nevera la importancia de la colocación es evitar la contaminación de productos que ya están cocinados o que vamos a consumir en crudo con productos que suelten algún tipo de jugo y dentro de esos jugos nos suelten algún microorganismo, bacteria y virus, que además durante el tratamiento de quimio sería bastante riesgo. Entonces, en ese sentido, la colocación en nevera, repetimos, es en la parte superior siempre alimentos cocinados, ¿vale? También para evitar que se nos caliente el resto de los alimentos, porque muchas veces los guardamos sin que se hayan enfriado de forma completa. Entonces, siempre en la zona superior. En la parte intermedia podemos poner todo tipo de alimentos, desde huevos, lácteos, embutidos, y cuando hablo de embutidos, ese jamón de York que consumimos de forma ocasional, también lo podríamos poner aquí. Los quesos, esos quesos curados, quesos frescos, cualquier tipo de producto que necesite bastante frío, lo podemos poner en la parte inicial, que es la zona que más temperatura nos va a aguantar. Y luego en las baldas inferiores, recordar siempre poner los alimentos crudos, para que si sueltan algún tipo de jugo no le caigan a ningún tipo de alimento cocinado o que vayamos a consumir de forma cruda, como son las frutas y verduras. Y en este caso, como veis ahí, lo tenemos puestas las frutas y verduras en un cajón. Si no tuviéramos cajón, irían justo encima. En estas dos baldas irían ese tipo de vegetales para evitar esa contaminación con los jugos que sueltan, pues eso, pues el pollo, el pescado que tenemos por ahí en formato crudo y que nos lo pueden contaminar. Y en la parte de la puerta, como veis aquí, pues tenemos todas las conservas que ya hemos abierto, alimentos no perecederos, bebidas, etcétera. Sí que es importante que los huevos intentemos no tenerlos en la puerta. Hay mucha gente que me pregunta, ¿tú los huevos los metes en la nevera, Adrián? Sí, en la puerta, justo. Y hay gente que me pregunta, Sonia, pero si realmente nosotros cuando lo cogemos del supermercado no están en nevera. Y esto es por una sencilla razón. En nuestra casa y más en nuestra cocina, que hay muchísimos vapores y cambios de temperatura, es muy difícil mantener una temperatura estable todo el tiempo. Entonces corremos el riesgo de que los huevos haya algún problema y no se puedan consumir de forma tan fresca, incluso que la salmonela pues pueda proliferar de unos huevos a otros. Por eso es por lo que en casa hay que meterlos, intentar conservarlos siempre en la nevera. Los huevos, importante, si los hemos lavado, pues para retirar algún resto que todavía queda de suciedad y demás, tenemos que utilizarlo. Una vez que el huevo se ha lavado y se ha mojado, el huevo se vuelve totalmente poroso y eso lo hace que sea más vulnerable a que le entre salmonelosis o cualquier otro tipo de microorganismos. Pues ya sin más me despido, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí. Y os dejamos con la siguiente ronda de talleres. De todas formas, nos podréis ver también en streaming después de este directo y animaros a que contactéis con la asociación, a que si queréis ampliar esta información realmente optéis por nuestros servicios, que estamos aquí para ayudaros y ha sido un placer enorme. Un abrazo para todos y todas.